Bueno, tenemos con nosotros al señor Borra, que es el jefe, no sé cuál es el título exactamente, presidente. O sea, una cosa normal. Hombre, qué agradable, porque últimamente con tanto CEO y tantas director general y estas cosas, secretario general, se usa mucho. Bueno, el sector público fue salir la ley de amnistía y producirse una catarata de declaraciones, en las que reconozco que a mí la que me sorprendió ya por completo fue la de los inspectores de Hacienda. Pero es que realmente para la función pública lo que se pacta en la ley de amnistía es el fin del Estado. Es como despedir a todos los funcionarios. Desde luego la Administración de Justicia queda despedida porque ya no hay Constitución. Lo de Hacienda, como una forma, digamos, de recaudación única, también queda roto. Pero imagino que hay otros sectores de la función pública que están en la misma situación. ¿Cuáles son y cómo lo ven ustedes? Bueno, buenos días en primer lugar, gracias por contar con nosotros. Nosotros hicimos un análisis desde un punto de vista laboral de los acuerdos que suscribió el PSOE con los distintos partidos políticos, pues para conseguir esa mayoría para la investidura. Y claro, estamos muy preocupados por una serie de motivos que además los expresamos en un comunicado. Primero, nosotros defendemos a ultranza la igualdad de todos los españoles, la independencia judicial, que estos acuerdos, lo de la igualdad de todos los españoles y la independencia judicial, pues lo podemos poner en duda. La solidaridad entre territorios. Si se ceden los impuestos a Cataluña, eso va a implicar que el Estado va a tener menos recursos para la sanidad de Castilla y León, de Aragón, etcétera. Esa cesión de impuestos afecta de manera directa a 4.315 trabajadores que tiene la Agencia Estatal Tributaria en el territorio de Cataluña, que si no recaudan impuestos dejan de tener funciones, por así decirlo. Sí, no tienen por qué estar allí. Sobran, efectivamente. Nosotros además estábamos totalmente en contra de que se estableciera a la carta una modificación del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, ahora los convenios que se firmen en el País Vasco van a tener prelación sobre los convenios nacionales. O sea, que puede ser que un trabajador de Michelin Vitoria gane más dinero que su homólogo de Valladolid, por ejemplo, ¿no? Porque hay un elemento añadido que me sorprendió, aunque cada UGT y comisiones ya no me sorprende nada, que es que cualquier sindicato, los dos sindicatos, uno más Proetarra y otro PNV-Tarra, lo que ellos firmen vale por encima de un acuerdo sindical estatal, que eso afecta a las dos grandes centrales sindicales. Y se lo han entregado, no han protestado. Es una modificación del Estatuto de los Trabajadores a la carta. Por ejemplo, al País Vasco se le permite ya que en función pública pueda hacer lo que quiera, desde eliminar la tasa de reposición o, por ejemplo, de establecer los salarios que crea conveniente. Se rompe la unidad de mercado en cuanto a la formación sanitaria especializada, el tema de los MIR, algo preocupante. Claro. O se le dan a determinados territorios la posibilidad de ser interlocutores con Europa. Es decir, a nosotros eso nos ha preocupado absolutamente mucho, porque tiene unas connotaciones laborales que son muy importantes para los empleados públicos en particular, pero para todos los trabajadores en general. Y si a eso le unimos la condonación de la deuda para todas o para alguna comunidad autónoma, el dinero lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente o no, no se multiplica, ¿no? Entonces el Estado va a tener menos financiación para poder prestar los servicios en aquellos ámbitos que son más caros, porque dar la sanidad en Castilla y León, con la dispersión que tiene, o en nuestra comunidad autónoma, en Aragón, hacer sanidad, es más caro que hacerlo en otros sitios. Entonces eso nos preocupa. Fíjese, Aragón, sobre todo Huesca y Teruel, especialmente Teruel, que está despoblado, ya no quedan más que molinazos asquerosos, y la gente que se está yendo, pero es que vas y ya hay una tienda menos, ya están cerrando los bares. Cuando cierran los bares en un pueblo es peor que antes cuando cerraban las escuelas, porque cerraban las escuelas, pegaba el autobús y en el pueblo te quedaba el bar. Cuando te cierra el bar, se acabó el pueblo de verdad, porque ya no hay un sitio social de reunión, y eso se está produciendo. Claro, por ejemplo, ambulancias, quitanieves, es que no hay dinero, porque el dinero va a otro lado. Al otro día Azcón dijo, bueno, es que esto no puede ser, este trato de favor a Cataluña. Claro, pero es que ese dinero, que Cataluña no produce nada, que Cataluña está quebrada hace 15 años, desde hace 10 vive del dinero de los demás, es que no permite que el Estado, que tiene que acudir, y más, que ha firmado 15.000 millones anuales de que parece que le debemos. O sea, si los de Teruel encima debemos dinero a Barcelona, algo está muy mal aquí. Y eso es lo que se ha firmado. A mí lo que me extraña es que yo no sé si entre los funcionarios
¿Usted cree que la opinión pública es consciente de la gravedad de lo que supone ese pacto, Soyunts? Yo creo que no somos conscientes, y ya le digo que nosotros hicimos un análisis laboral porque solo somos un sindicato y con defender a los trabajadores yo creo que tenemos más que suficiente. Y las connotaciones económicas que tiene para el resto de España ese pacto son muy serias. Lo está usted diciendo, si no hay dinero, de repente empezaremos a ver que habrá menos financiación para la sanidad en los sitios en los que es más cara. Tendremos más problemas con la educación, Claro. no solamente lo que estamos oyendo ahora. Y por ejemplo, en el caso de los empleados públicos, con el acuerdo que suscribieron Comisiones Obreras y UGT hace 2 años, que nosotros nos opusimos, pues es un acuerdo que ya nos ha obligado a perder un 5,8% en el año 23 y en el año 22, que si sumamos desde el año 2010, que no olvidemos que el señor Zapatero es el único que nos ha recortado el salario a los empleados públicos en toda la historia en este país, pues llevamos acumulado más de un 20-22% de pérdida de poder adquisitivo. Claro, luego nos extrañamos de que tengamos 2 promociones completas de médicos trabajando en el extranjero. Bueno, Porque tienen mejores condiciones laborales, porque tienen mejores condiciones económicas y porque no tienen contratos en precario, que es lo que tenemos aquí, que el 31% de los empleados públicos de este país es interino. Es que hay una cuestión, cuando se habla de funcionario, la idea de empleado, de funcionario, a mí empleado público no me gusta funcionario, con unas oposiciones, es decir, con una certificación de capacidad de hacer un servicio, es inseparable del Estado. La idea de Estado es funcionario es del Estado. Y cuando no es del Estado, o de parte del Estado, como puede ser una comunidad autónoma, si te cargas el Estado, te has cargado todo. La función pública no tiene ningún sentido, porque la solidaridad entre españoles, lo que decía usted, es que ha desaparecido, porque no hay españoles. Que es que la gente, yo creo que no capta la gravedad de lo que está pasando. Se han cargado la clave. La clave de la Constitución es la nación. La clave de la nación es una comunidad política. Si tú rompes esa comunidad, ya no hay empleados públicos. Vamos, no tiene por qué haberlos. Y en todo caso, yo no sé, os cedo los trastos. Yo, como vengo de familia de maestros y por lo tanto funcionarios públicos, maestros nacionales, mi abuelo, mi madre y tal, siempre en las zonas pobres lo ideal era que la parte pública ayudara a la privada a salir adelante, que es como ha funcionado siempre. Ahora hay zonas donde prácticamente solo existe lo público. Y lo público está en precario, pero es que esto lo mata. O sea, es que esto literalmente se carga las bases del sentido. En fin, a ver, Paco. Bueno, yo creo que el proceso, Federico, si me lo permites, es al revés. Primero se carga en la función pública y como se comienza de romper la función pública, el Estado comienza a decaer y comienza a desplomarse. Y la función pública, yo creo, no sé el presidente del CSIC si estará de acuerdo y me gustaría conocer su opinión al respecto, se hace de 2 maneras. Una, retirando la función pública de determinadas instancias, de determinadas autonomías, que estamos viendo, pues la agencia tributaria, pues ahora quieren constituir su propia agencia tributaria, la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Y luego también la suplantación de los funcionarios, de tal manera que actividades que generalmente eran ejercidas por funcionarios, nivel 30, etcétera, etcétera, pues están siendo suplantados por militantes de partidos políticos, etcétera, etcétera, con lo cual una de las garantías de que verdaderamente se atiende al Estado de Derecho y a la norma y a la Constitución, pues se demuele de esa manera, esa suplantación. Y una de las cosas más graves que han ocurrido en este país, me parece, que es la suplantación de los llamados cuerpos nacionales, es decir, tanto los interventores del Estado, que eran la garantía del nivel y por lo tanto del control legal de la actuación de lo público. Y que lo estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo un episodio, estamos viendo estos días lo que está ocurriendo, el zafarrancho de combate que ha decretado el nuevo letrado mayor del Congreso de los Diputados, que prácticamente está poniendo en huida a la mayoría de letrados, al propio interventor, etcétera, etcétera. Es decir, esta deconstrucción de la función pública, yo creo que es lo que estamos asistiendo, y no sé qué responsabilidad. Y luego hay otra cosa que me sorprendió y ya acabo. El otro día el ministro dijo que de pronto han descubierto que hay 300.000, creo que era la cifra que dio, empleados públicos que no aparecían contabilizados por ninguna parte. Me gustaría que me aclarara. En primer lugar, en el inicio de la función pública sale para acabar con las cesantías. Antes, hace ya décadas y décadas, cuando cambiaba el gobierno, cambiaban muchísimos funcionarios pues porque estaban puestos a dedo. Los cesantes. Los cesantes, todas las novelas de Galdós, empezando por Miau, la novela maravillosa, es la tragedia del que había un cambio de gobierno y entonces los sastres prosperaban, porque había que hacer uniformes nuevos para los que entraban, pero los que estaban de funcionarios iban al paro.
Entonces, el gran problema que tiene la administración pública en estos momentos es la politización. Es decir, la administración pública estamos al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los partidos políticos que están gobernando. Y además es que estamos viendo las consecuencias negativas. Es decir, vemos los problemas que tenemos en educación, vemos los problemas que tenemos en sanidad, cuando hacer sanidad para los ciudadanos tendría que ser independiente de las ideas políticas. Un gerente de un hospital es bueno porque es bueno o es malo, no porque sea de tal partido o de tal otro. Y vemos que cuando se producen cambios de partidos, pues aunque no se llega a esos niveles de hace décadas, pero cambian muchísimos puestos de trabajo. Luego te encuentras que en la administración tú puedes ser un funcionario, un empleado público, ejemplar, muy buen trabajador, etcétera, etcétera, pero ves cómo te adelantan por la derecha y por la izquierda los cargos de los partidos políticos y tu carrera profesional se queda total y absolutamente parada por el problema de la politización. Los datos de que han aparecido 300.000 empleados nuevos. Nosotros también nos enteramos por la prensa porque no han contado con nosotros absolutamente para nada, pero hemos empezado ya a estudiarlos. No son 300.000, son 236.461 los que han aparecido nuevos. Son teóricamente personas que tienen contratos de menos de 6 meses o personal eventual. El personal eventual es personal de confianza con un nombramiento temporal, es decir, dedocracia. Eso no son funcionarios, esos son, digamos, colocados por los partidos. Pero terminan siéndolos, porque hay un procedimiento, un truco que dice, no, estos son, digamos, contratos de empleo que son temporales. Pero luego una cosa, de los 236.000 de sanidad son 119.825. Seguro que hay muchos oyentes ahora que nos están escuchando que pueden ser uno de estos. Es que en sanidad estamos acostumbrados a que se hagan contratos de 15 días, de un fin de semana o de un mes. Pero esto no quiere decir que sean 119.000 personas que están trabajando más. Es que igual la misma persona está computada 3 veces porque en ese periodo de 6 meses le han hecho un contrato 2 veces. Pero sabéis, y estamos todavía estudiando, que son hojas de cálculo larguísimas. ¿Sabéis qué no han computado? Los altos cargos de las administraciones públicas. Esos no los han querido contar. Eso no por son ejemplo. Los 866 asesores de Sánchez. Esos no los han querido contar. ¿Cuántos son? Bueno, usted sí que los habrá contado. Es imposible. Saberlo exactamente es imposible. ¿Y aproximadamente? Pues nosotros calculamos que entre todas las administraciones habrá un mínimo de 20.000 asesores. ¿20.000? Asesores. Mínimo. Pero digo que es imposible. O sea, sin ninguna capacitación. Por supuesto, sin ninguna oposición. Solo la confianza política. Ayer se reunieron con el ministro Escrivá. No sé si este tema surgió en la reunión, en la larga reunión que ustedes mantuvieron. Y ya aprovecho para preguntarle. Ayer estuvo aquí la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, y explicó que en muchísimos municipios españoles no se puede acceder a los fondos europeos porque los funcionarios que están en los ayuntamientos y las administraciones locales no están capacitados para hacer esa burocracia, ese papeleo necesario para adquirir ese fondo. El tema de los fondos Next Generation, empezando, Rosana, por el final, cuando nos los conceden, nosotros hemos mantenido solamente una reunión con la administración. Fíjate que podíamos haber ayudado, colaborado, solamente una reunión. Y nosotros lo que le trasladamos a la administración es, tenemos funcionarios de alto rango preparados en muchísimos ministerios. Vamos a hacer un plan para concentrar esos funcionarios de manera voluntaria, incentivada, etcétera, en el Ministerio de Hacienda para que puedan ser el cuerpo que controlen los fondos Next Generation. ¿Sabéis qué es lo que ha hecho el gobierno? Contratar a personal de la calle. En su inmensa mayoría. Claro, entonces no se puede prestar esa ayuda a esos pequeños municipios, que no olvidemos que un pequeño municipio puede tener a lo mejor 3, 4, 5 empleados públicos, a lo mejor tiene que compartir el secretario, lo tiene que compartir con otro municipio, más, con lo cual es complicado. Y efectivamente la burocracia europea es difícil, pero tenemos funcionarios que llevan muchos años. Ustedes lo ofrecieron y ni caso. Era una de las ideas, es decir, haga usted de manera temporal, haga usted un cupo de funcionarios de alto nivel, colóquelos usted en el Ministerio de Hacienda y que controlen todos los fondos Next Generation, pero ni sabemos realmente, bueno, lo que ha llegado sí, no sabemos cuánto está ejecutado, no sabemos dónde está enviado, etcétera, etcétera. Y al ministro ayer lo que le trasladábamos era que tenemos una serie de problemas endémicos en las administraciones públicas y que a ver si nos sentamos ya a trabajar, porque desde que empezaron las elecciones autonómicas y locales llevamos más de 6 meses que estamos parados. Y no olvidemos que los empleados públicos, por ejemplo, en el tema salarial, en el año 23 y en el año 22 hemos perdido un 5,8%. Y no olvidemos cuando vamos a un hospital que nos faltan plantillas, que tenemos más del 60% de los trabajadores de la Administración General del Estado se jubilan en menos de 8 años. Se jubilan en menos de 8 años. Ese capital humano... Eso es dramático, por ejemplo, en el caso de los médicos. Porque ya tenemos una carencia enorme de médicos. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que tiene dinero, no puede contratar médicos. El embudo que se ha creado es tremendo y ven que es que, bueno, eso es en 8 años,
Pero es que en 2 a lo mejor ha perdido ya el 10%. Es decir, y esto es en toda España, pero incluso con medios, la burocracia creada por el Estado y los obstáculos que van poniendo, es que van a pauperizar de una manera tremenda. Solo un dato con los fondos. O sea, ¿hasta qué punto es importante tener gente capaz? Italia, cuando llega Meloni al poder, está que tiene dificultades en conseguir el primero de las entregas, que son 4, los previstos. Ya ha cobrado los 4. España anda luchando en el tercero y como no, lo que nos contaba ya el alcaldesa de Jerez, pero si no es que no queramos, es que es un lío y como no tengas un funcionario de nivel que entienda eso, no lo podemos cobrar. Federico, decías exceso de burocratización. Uno de los problemas que nos encontramos en educación es que tenemos a nuestros docentes, en vez de estar con los niños enseñándoles, los tenemos rellenando papeles, que esta última modificación que ha habido y ha sido una auténtica locura. Claro, hemos tenido en España un proceso de democratización de la educación, que es un término estupendo, que ha consistido en bajar el nivel académico de los alumnos para que todo el mundo pueda seguir pasando de curso y en quitarle autoridad a los profesores. Nosotros esta pelea la llevamos desde la LOCSE, o sea, yo no lo recuerdo eso, claro, lo he estudiado, o sea, nuestra oposición a la LOCSE sirvió para que asociaciones de catedráticos de institutos, de los antiguos de catedráticos de instituto, se acercaran hasta nuestra organización. El tema ahora que yo me acuerdo muy bien de aquello, porque en la LOCSE ahí estaba un tío siniestro llamado Marchesi, uno de esas criaturas del país, como Rubalcaba, sigue estando, ¿no? Si es que el mal no cambia nunca. El brazo derecho de Rubalcaba. Bueno, es que Rubalcaba, el que empieza es Maravall, niño bonito del franquismo, que entonces quiere hacer de la educación un cajón. Y además, me acuerdo, porque es que yo lo hablé con él, digo, pero vamos a ver, tú no, es que el estudio en Oxford con una beca de aquellos, ¿no? Hijo de José Antonio Maravall. Y me tenía cariño porque yo me había leído la obra de su padre. Era un gran normal, historiador. Cosa que ninguno del gobierno, del PSOE, ni lo conocía. Bueno, entonces digo, ¿tú no te das cuenta de que a los pobres los matas? O sea, si un niño de una familia pobre, como hemos sido los becarios que hemos estudiado en la enseñanza pública en los años 60, 70, si tú le quitas el nivel, lo has matado, porque el rico tendrá maneras de completarlo. Siempre será más bajo el nivel, porque bajas el nivel. Es que no querrás que anden por la calle. Digo, si no están para estudiar, claro que sí. Porque hay que salvar a los que van a clase, que van a ser médicos, que van a ser ingenieros, que harán puentes que no se caigan. Claro, buscarles otra cosa, pero no los metas. Pero es que ahora se pasa de curso con suspensos y se titula con suspensos. Claro, sí, ahora 500 millones de euros que hoy el presidente del Gobierno en el Consejo Escolar del Estado, que empieza a las 10 de la mañana, pues los va... Vale, que estamos reconociendo que tenemos un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que con los parámetros españoles tenemos una educación estupenda, pero cuando nos vienen los parámetros europeos y nos viene el informe PISA, pues nos ponen... Y claro, el profesor ha perdido autoridad. Faltan docentes y falta que se cuente con los profesionales docentes. Una pregunta, ¿ustedes se imaginan en una sesión clínica de oncología que se les preguntara a los familiares de los pacientes cuál es el tratamiento que quieren poner? Bueno, perdón, que el bisturí afectivo. Es decir, usted me va a quitar el apéndice, pero tiene que ser como las matemáticas, o sea, afectivas. O sea, usted hable con el apéndice y los restos orgánicos que hay allí, a ver cómo lo trata. Estamos en manos de malvados y de cretinos, es una cosa... Estamos más preocupados de que en Cataluña aprendan no sé cuántas lenguas y en el País Vasco lo mismo, y nos olvidamos de que lo que tienen que aprender es matemáticas, y lo que tienen que aprender es la lectura, y lo que tenemos que conseguir, y ese es uno de nuestros mantras y no pararemos, es que las lenguas cooficiales para el acceso a la función pública sean mérito, pero nunca requisito, porque todos los españoles te la exigen para tocar el clarinete, ¿no? Exactamente, pero hay una cosa que muchas veces... Perdón, es que estamos fatal. Luego en la crónica rosa me echan la bronca. A ver, Silvia, ¿por dónde va? Luego si empezaras a su hora no te pasarían estas cosas. No, yo no tengo hora, Luis. Mi hora es todo el día. No tienes hora para empezar, pero no perdamos tiempo. No provoquemos. Pero vamos a ver. Si no me meto con Federico, ¿cómo justifico que yo haya venido? Yo soy un funcionario público de las Jotas de Picadillo. Y yo, delante de mi presidente, tengo que hacer con mi función. Sí, señor. Él ha cumplido con su contrato moral, que es
es la palabra, que era el contrato de antes, la palabra. Aquí cada uno. Sí. Vamos a ir con los oyentes, si os parece. España está atravesando un momento muy complejo y ustedes, los funcionarios, no son ajenos, al contrario, son parte pues perjudicada, uno de los más perjudicados en esta cuestión. A la vuelta de la pausa, los oyentes le plantean sus dudas, pero le adelanto que les piden que pasen de las palabras, o bueno, más bien de las quejas, a los hechos. Bueno, vamos allá. Preguntas. Sí, pregunta para el señor Borra. Si le parece, vamos a empezar por una cuestión relacionada, por una de las clásicas exigencias de los separatistas catalanes, pero que ahora podría afectarles en toda España. El catalán, la lengua, el catalán. La pregunta llega desde Málaga y se la plantea Alonso. El presidente sí estaría de acuerdo en la propuesta que hicieron los independentistas para que todo ciudadano, entiendo que catalán, vasco, sea atendido en la Administración General del Estado por funcionarios también de las comunidades autónomas en la lengua catalana en todas partes de España. Lo que me preocupa es el tema de la injusticia, del tema de la justicia interina y de sustitución, tanto en los cuerpos superiores como en los cuerpos de gestión y tramitación. ¿Se van a consolidar funcionarios que no son de oposición? ¿Sí o no? ¿En qué línea están los sindicatos? ¿Cabe la posibilidad de que los presos que estén en las cárceles autonómicas, que tengan todos el mismo régimen y que no tengan privilegios aquellos que por sus cercanías a ciertos partidos tienen privilegios y mucho mejor trato que otros? Yo le preguntaría a don Miguel si cree él que alguna vez los sindicatos serán libres, como en este caso lo es el suyo, y dejarán de estar subvencionados y manipulados por los gobiernos. Ustedes, como funcionarios públicos, tienen que estar amparados o respaldados por el presidente, pero claro, debido a lo que tenemos y lo que hay en casa, ¿ustedes quién les ampara ahora? ¿La ley? ¿La ley que la tiene Pedro Sánchez? ¿Para cuándo piensan presentar una sonadísima huelga general? Bueno, hay muchos asuntos. Yo solo diré, una huelga general es un acto político, que no laboral, y debería estar perseguido. Por cierto, me complace anunciar el fracaso absoluto de la huelga contra Milei en Argentina. Fracaso total y absoluto, simplemente porque el gobierno hizo cumplir la ley. Por la calle nadie, la calle no se corta, la gente por la acera, y la gente fue a trabajar. Iban a paralizar la Argentina a los 45 días. Ha batido el récord Milei de un paro general de los peronistas de la CGT, que es una mafia. Eso no es un sindicato. Aquí estamos hablando de un sindicato profesional que tiene unos afiliados. Lo que antes hablaba de la independencia es que es fundamental. O sea, ¿ustedes cuál es el mecanismo de financiación que tienen? Bueno, pues contestando a lo de las no subvenciones, nosotros queremos que se quiten todas las subvenciones. Yo invito a todos los oyentes a que entren en nuestra página web y con 4 clics se llega a nuestro informe de auditoría y al balance de situación y pérdidas y ganancias de los 2 últimos ejercicios. Nosotros tenemos más de 250.000 afiliados, que son afiliados de pago, y nosotros nos podemos mantener y financiar exclusivamente con las cuotas de nuestros afiliados, cosa que no todos los sindicatos desde luego pueden decir. Entonces, solo hay otro uso. Entonces nosotros lo que decimos es que se acabe con las subvenciones y que tengamos que vivir pues de las cuotas que nos pagan los afiliados, que es lo más libre que hay. Nosotros tenemos más de 250.000 personas que mes a mes nos están pagando la cuota. Y eso desde luego te da una independencia tremenda porque no tienes ningún tipo de obligación para con el partido que está. Y nosotros hemos podido firmar buenos acuerdos con el Partido Popular y buenos acuerdos con el Partido Socialista, porque el acuerdo es bueno o malo en sí, no según quién te lo plantee. Muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo tengo? Adelante. Bueno, eso, tiene mucho peligro dejarle a un sindicalista un micrófono. No, pero tú eres de Zaragoza, ¿no? Sí. Claro, pues en Teruel con Zaragoza estamos siempre así. O sea, el que quieras. O sea, estamos entregados. Cuando me preguntaban el tema de la lengua, de atender en catalán, la propuesta que hizo el gobierno catalán es que las oposiciones de Administración General del Estado para puestos que fueran en Cataluña, las oposiciones fueran en catalán. Es lo que usted decía, Federico, que es romper con los cuerpos nacionales. Totalmente. Igual que también Cataluña quiere acabar con el cuerpo nacional de docentes, tanto de maestros como de profesores de secundaria. Nosotros nos oponemos a eso. Y repito, nuestra propuesta permanentemente es que las lenguas cooficiales sean un mérito, pero que nunca puedan ser un requisito. Pero este oyente me parece que se refería no solamente a ese aspecto, sino a fuera
fuera de Cataluña, ser atendidos en alguna de las lenguas, que es una de las reivindicaciones del independentismo. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo y vamos a defender desde luego... El tema malagueño era lo que me preguntaba. No, pues no estamos de acuerdo ni en que se exija como acceso, ni que se fraccionen las oposiciones de Administración General del Estado para exigir el catalán en Cataluña, ni desde luego que eso implique que un funcionario público que tenga su plaza en Barcelona, como le ha pasado ahora a este señor músico del Ayuntamiento de Barcelona, por no saber catalán, lo tengan que desplazar. Por cierto, en justicia, contestando a la señora, como la Administración de Justicia se rige por una ley orgánica, en justicia no puede, aunque está transferida en todas las comunidades menos en 7, en justicia no se puede exigir la lengua autonómica como requisito. Por eso en Cataluña o sacan muy pocas oposiciones o no sacan oposiciones. Les hacen la vida imposible y por eso la gente se va, porque está fuera de la ley, porque la ley obligaría a lo contrario. A la pregunta ¿qué pasa con los funcionarios interinos de justicia? No solamente con los interinos de justicia. Esto está regido por una ley de estabilización que se aprobó en el Congreso de los Diputados, que es muy distinta del acuerdo que llegamos los 3 sindicatos con el ministro Miquel Iceta, pero que como luego no tenían los apoyos parlamentarios suficientes, pues se tuvieron que plegar a las exigencias de, sobre todo, catalanes y de vascos. Y en esa ley, por ejemplo, lo que se consagra es que por primera vez se equipara sector público con administración pública y por primera vez se permite que las oposiciones, en este caso del sector público, por poner un ejemplo, las embajadas catalanas, que hayan contratado a las personas como las hayan querido contratar, con esta ley les pueden hacer funcionarios sin pasar ninguna oposición. Ninguna oposición. Y entonces, derivado de eso, en todas las administraciones públicas hay una serie de plazas que son las que se conocen como estabilización, que para acceder a esas plazas lo que tienes que hacer es un concurso, no una oposición. Y en el concurso se valora tiempo trabajado y la experiencia formativa. ¿Quién nos respalda ahora a los funcionarios? Preguntaba otra señora. Bueno, los funcionarios tenemos muchos jefes, porque el funcionario autonómico depende de la comunidad autónoma, pero sí que es cierto, o el local de la administración local, que en términos generales dependemos del gobierno central. Pues ahora en estos momentos nos respalda muy poquita gente y yo me estoy ahora acordando de nuestros compañeros y nosotros con Jupol y con Jucil tenemos una muy buena relación, pues con nuestros compañeros policías nacionales, pues lo que han tenido que pasar desde las últimas manifestaciones de Ferraz, que no olvidemos que la policía hace lo que se le manda. Claro. Que no olvidemos que la policía hace lo que se le manda, pues lo que han pasado en las manifestaciones de Ferraz o lo que tuvieron que pasar, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Cuando el famoso año 2017. Paisano, añadir una cosa. En San Mamés y en Anoeta no se permitió el homenaje a la policía por los 150 años. O sea, esa briosa afición es briosa para no reconocerse en los policías que se juegan la vida para que ellos no la pierdan. Que a ese nivel hemos... Al final, esto es una serie de claudicaciones durante muchísimos años y el resultado es el que nos está dando, que es una descripción pavorosa. Es un estado en desguace prácticamente. Y la última pregunta que me quedaba, que era el tema de la huelga general, nosotros hace 2 años hicimos una manifestación el 24 de septiembre que fue multitudinaria en Madrid, la única manifestación sindical que ha tenido este gobierno, y ahí pedíamos protestábamos contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por unas pensiones dignas y por unos servicios públicos de calidad. Y nosotros vamos a seguir todo lo que tengamos que hacer de estar en la calle, porque hay muchos problemas que desde luego necesitamos un gobierno que se quiera sentar, un gobierno que quiera tener una visión no de 4 años, porque hemos empezado hablando de las cesantías. Es que el Estado es lo que queda cuando se van los políticos. Y ahí quedan nuestras médicas, nuestros jueces, nuestros policías, nuestros maestros, nuestros carteros o nuestros cocineros. Todos los trabajadores que estamos al servicio de la sociedad y que muchas veces nos encontramos con que nos obligan a estar al servicio de algún partido político. Pues Miguel, yo creo que muy bien, me ha contestado absolutamente a todo y hay que decir, una manifestación es razonable, una huelga no. O sea, una manifestación todas las que quieran, siempre que no corten la calle. Pero es verdad que esa es la única gran manifestación que ha habido. Los otros han sido movimientos, movidas políticas, en fin. Muchísimas gracias, Miguel, y esperemos que el CESIF pues tenga... No sé muy bien qué, porque es que yo de este gobierno no espero nada, por lo menos que no se aburran, o sea, que sigan insistiendo, porque hay que decir que hemos llegado a un punto en el que los derechos de los funcionarios son derechos ciudadanos. Es decir, estamos en tal crisis que decir los derechos
del funcionario de sanidad, del policía, etcétera, son los derechos de la población, que son los que están en peligro. La gente siempre establece una diferencia. No hay diferencia entre el maestro y la educación. Sin maestro no hay educación.